En la línea telefónica, Minervino Morán. Los saludo esta mañana y buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, ¿cómo le va? Es una pregunta de cortesía porque el asunto está tremendo. Minervino, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que sucedió ayer? ¿Por qué se llegó a esos niveles extremos de violencia y de ataque a instalaciones de partidos y lo que hemos estado siguiendo en las últimas horas? Bueno, sí, fue una movilización, una acción, diremos, radical. Es la expresión, diremos, del movimiento, en virtud de que pues legisló en contra de los intereses de los trabajadores, y bueno, nosotros nos sentimos agredidos con esta reforma a la Ley Estatal de Educación. Minervino, por un segundo. segunda ocasión se hizo. Sí, antes de llegar al tema de la reforma y del rechazo de ustedes a la reforma, una pregunta obligada. Esta expresión radical de lo que vimos ayer, ¿es una expresión decidida por ustedes? ¿Es una expresión que ustedes hacen suya? Nosotros como movimiento, diremos, y en la toma de decisiones en las asambleas estatales se abre todo un abanico de acciones de protesta, ¿no?, de rechazo a estas políticas de imposición, y se operan de manera, diríamos, no se anuncian públicamente, y desde luego que nosotros como dirigencia las avalamos, porque pues ha llegado a un grado, diríamos, extremo, ¿no?, el que también nosotros nos sentimos agredidos por estas leyes. Minervino, ¿la asamblea determinó ir a los partidos políticos y agredir sus instalaciones de esta manera? Bueno, ya las particularidades, diremos, las decide una comisión. La aprobación de las acciones es las manifestaciones en estas sedes de los partidos, porque a través de sus legisladores fue como se aprobó esta reforma que afecta a los trabajadores. ¿Qué es exactamente lo que aprobó la Asamblea, Minervino? ¿En qué términos la protesta? No se especifica así con precisión. Porque, ¿cómo se dicen las cosas, Minervino, en la Asamblea? ¿Vamos a tomar los partidos? ¿Vamos a agredir los partidos? ¿Cuál es la expresión de la Asamblea? Bueno, se abren muchas propuestas de acciones en edificios públicos, sedes de partidos, pero solamente en esos términos, no se especifica, diremos, porque ya lo que suceda ahí luego ocurre fuga de información, diríamos. Ya lo que ocurre, ya lo que ocurre en las instalaciones y demás, ya no corresponde a lo que decide la Asamblea. Voy a este punto, Minervino, y no le doy vueltas. Sí. El gobierno del Estado de Guerrero dice, se rompió el diálogo. El gobierno del Estado de Guerrero dice, los autores intelectuales de los sucesos violentos son dos, usted y Gonzalo Juárez. ¿Qué dice Minervino ante un asunto tan específico de la autoridad que desde luego va a traer consecuencias judiciales, porque aquí, una vez que se plantean las cosas en estos términos, no nos extrañaría que hubiera algún tipo de actuación judicial en contra suya y en contra de su colega dirigente Gonzalo Juárez? En ese punto estamos, Minervino. Sí, la responsabilidad es del movimiento aquí, ¿no? Claro, nosotros, el gobierno la dirige, pues porque quienes damos la cara somos nosotros, ¿no? El vocero, diremos, los dirigentes, diremos, o parte de la dirigencia de este movimiento. Minervino, estamos frente a una circunstancia donde el gobierno dice se agotó la vía del diálogo. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, nosotros ya desde antes habíamos dicho que se había agotado el diálogo con el gobierno, pero no por nuestra parte, sino porque ellos así se han cerrado, ¿no?, a solucionar un conflicto que ya lleva 2 meses, ¿no?, que
sigue prolongando, que se sigue agudizando, que se está polarizando, ¿no? Y que hay una mayor confrontación. Entonces, es responsabilidad del gobierno, del Estado, del Congreso local, que esto se siga profundizando más, este conflicto, y no se le da una solución. Por el contrario, hay un endurecimiento de estas políticas, y nosotros lo vemos como una burla, el que nuevamente el Congreso local por segunda ocasión rechace nuestras propuestas. Por eso es que el movimiento, el conflicto agarra otros cauces, ¿no? Se va orillando a otro tipo de acciones cuando no se nos escucha o cuando se cierran las puertas para la solución del problema. Minervino Morán Hernández, el gobierno de Guerrero, en su comunicado dice, citando al gobernador, que tenían pruebas de que había gente que no solo llevaba bombas Molotov, sino también armas, y que ustedes pretenden buscar mártires y que no se los van a dar. ¿Hay armas en el movimiento? No, de ninguna manera. Nosotros, aquí no existe eso, ¿no? Más bien que pues quienes llevan armas son la Policía Federal y Ministerial, que vestidos de civiles se infiltran en el movimiento, y ya lo hemos declarado en otros momentos que detuvimos a 4, ¿no?, que portaban armas, y eso era muy grave, pues, y los entregamos a estos agentes, a la prensa y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Minervino, usted dice, esto que ha sucedido es una respuesta radical a una no aceptación del Congreso de nuestras propuestas. Ya en su momento, Minervino, hemos hablado con usted y con también el otro líder del movimiento, Gonzalo Juárez, para saber cuál es la materia prima, cuál es el planteamiento que ustedes están haciendo. ¿Qué es lo que ustedes quieren que suceda con la reforma, o querían que sucediera con la reforma educativa y no sucedió? Los puntos específicos, Minervino, si me los puede delinear. Sí, bueno, nosotros propusimos en la parte, diremos, de la evaluación, la concepción, ¿no?, de cómo debe de aplicarse la evaluación democrática, integral, formativa, ¿no? Esta parte sustancial, diremos, se quitó, diríamos, ¿no?, en esta reforma. Y así también el planteamiento que hicimos del Instituto Autónomo de Evaluación para el Estado de Guerrero, igual se pone otro tipo de institutos, y también pusimos ahí nosotros que este proceso de evaluación no pusiera en riesgo la permanencia en el empleo de los maestros, de los trabajadores, y también todo esto se quitó, ¿no? Entonces este es en este punto. En el otro, diríamos, es el de el respeto a los derechos laborales. Nosotros dijimos, está bien que hay que tomar en cuenta lo federal, la reforma, digamos, federal, pero también las leyes estatales que tenemos nosotros aquí. Aquí hay una ley 248 que para las promociones a los cargos de dirección y de supervisión sean a través de un escalafón, a través de una comisión estatal mixta de escalafón, es decir, la bilateralidad aquí entre la Secretaría y la parte sindical. O sea, eso se quita, dice, solamente a través del examen de oposición. Nosotros decíamos, pues vamos viendo las dos partes, ¿no?, los resultados del sistema de evaluación nacional, y tomar en cuenta también las leyes estatales. Pues eso no se toma en cuenta. Y lo mismo también el otorgamiento a las plazas, a los egresados normalistas, ¿no? Nosotros habíamos propuesto de que se contemplara así como una obligación del gobierno federal y del Estado el otorgamiento de estas plazas, ¿no?, con criterios académicos. ¿Cómo es eso, Esos son Minervino? los puntos, y sí decimos que se retomó, de todos estos 4 puntos, se retomó solamente uno, que fue el de la gratuidad de la educación,
de alguna manera, diremos, fueron retomados en nuestra propuesta en ese sentido. Minervino Morán Hernández, otra parte de la comunicación del gobierno guerrerense anuncia que se actuará con gran rapidez ante la actitud irracional intransigente de los mentores. ¿Tiene usted conciencia de que usted es señalado junto con Gonzalo Juárez por el gobierno guerrerense como autor intelectual o responsable intelectual de lo sucedido el día de ayer? El tono del comunicado del gobierno de Guerrero hace pensar que podría haber algún tipo de, bueno, va a haber denuncias o ya las hay, y que ustedes dos como dirigentes del movimiento están en un punto donde podrían incluso ser detenidos. ¿Tiene conciencia de eso? No digo que lo sepa, digo que deriva del comunicado. Sí, así es, conocemos el comunicado y pues una aplicación de mano dura en ese sentido, ¿no? Ese tono, el discurso del gobernador. Yo creo que esto va a complicar más las cosas, ¿no? Si va por esa vía de la represión, pues entonces sí se viene una mayor confrontación en el estado de Guerrero. Más bien yo creo que el gobierno debía de darle una solución, ¿no?, al problema en Guerrero, ¿no? Más que aplicar estas medidas represivas. Minervino Morán Hernández, parte de esta CETEG, dirigente y vocero de esta CETEG, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. ¿Lo que vimos ayer es la expresión de la CETEG o es la expresión del movimiento popular guerrerense que se creó hace algunos días? Es la expresión del movimiento popular guerrerense, decimos, y es una expresión radical ante esta medidas, digamos, ante esta imposición que también nosotros vemos como una forma de gobernar autoritaria, ¿no? Y que también se expresa en el Congreso local y que no hay apertura democrática en el estado de Guerrero, no hay división de poderes. Quienes decidieron fueron el gobierno federal. Aquí en Guerrero tampoco hay soberanía del estado de Guerrero, no tomar en cuenta las leyes que tenemos como guerrerenses, ¿no? Esa es nuestra protesta, nuestra manifestación, que se ve de esa manera, pero que decimos nuestras causas son justas. Minervino Morán Hernández, mantendremos la comunicación para seguir de cerca lo que está sucediendo en Guerrero y con esta disidencia magisterial en contra de la reforma educativa. Le agradezco que me tome esta llamada y, si me lo permite, mantenemos la comunicación para el auditorio. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, a Minervino Morán Hernández.